Les doy la bienvenida a este nuevo video en el que seguiremos tratando la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado. En esta oportunidad vamos a considerar el último de los modelos teóricos, el modelo ponderativo. En los dos anteriores vimos el modelo disuasivo y el de integridad constitucional. Como vimos en el video anterior, para el sistema interamericano, la regla de exclusión no está prevista expresamente en la Convención Americana, ni tampoco en el reglamento de la Corte para litigar ante ella. Claro que la Corte, en este caso, Cabrera García Montiel Flores contra México, en el año 2010, ha señalado que acepta la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado. Pero como vimos al final de ese video, hay que ver si realmente se trata de un estándar consolidado que debe ser aplicado por los países que estamos sometidos a la jurisdicción de la Corte por el control de convencionalidad. Lo cierto es que en el sistema europeo tampoco está previsto en el convenio la regla de exclusión ni la doctrina del fruto del árbol envenenado. Y a diferencia del sistema interamericano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suscribe expresamente el modelo ponderativo, modelo sobre el cual nos ilustra Javier Hernández García en una conferencia que ya citamos en el video anterior y que también va a estar como material complementario de este video. Este modelo ponderativo supone una regla de proporcionalidad o, como también vimos en la evolución del sistema norteamericano, lo que allí se llama el balancing test. La cuestión es que el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que afirma es que respecto de la regla de exclusión, e incluso la doctrina del fruto del árbol envenenado, hay distintos estándares en cada uno de los países que integran la jurisdicción europea, y lo que hace la el Tribunal Europeo es señalar que eso queda a exclusiva regulación de cada uno de los países, con lo que se conoce como el margen de apreciación nacional. Cada Estado lo puede regular y después lo que va a hacer el Tribunal Europeo es analizar si el proceso penal que se le siguió a esa persona en ese país cumplió con las reglas del juicio justo, el debido proceso, si hubo equidad en ese juicio. Esto es una diferencia ostensible, lo del margen de apreciación nacional, respecto del sistema interamericano, que no usa la técnica del margen de apreciación nacional, sino usa, como vimos, la regla del control de convencionalidad, de modo tal que las interpretaciones de las normas contenidas en los pactos y los estándares de derechos humanos, los fija la propia Corte Internacional con valor erga omnes para todos los países que están bajo su jurisdicción. La cuestión es que en el sistema europeo se usa este modelo ponderativo, según el cual en Europa solo se analiza si la violación de garantías compromete el nivel de equidad del proceso penal en su conjunto. O sea que puede haber una violación a una garantía determinada, por ejemplo, obtener una confesión bajo tormento o contrato inhumano, y que sin embargo esa violación no implique que se haya violado el juicio justo, el debido proceso, que está en otra norma de la Convención, en el artículo 6. Y bajo esa lógica, por ejemplo, una declaración obtenida contrato inhumano puede ser calificada como ilegal por infringir el artículo 3 de la Convención Europea, pero que pese a esa infracción no quede violentado el artículo 6, el del juicio justo. Y eso lo hace en base a este modelo ponderativo. Para decidir esto, considera los siguientes parámetros. Primeramente, verifica que el condenado haya podido controvertir la prueba que reputa ilegal y que esa prueba no sea el único fundamento de la condena. En segundo lugar, lo que analiza es la confiabilidad de la evidencia obtenida en violación al derecho fundamental. Esto tiene que ver con, una de las críticas al admitir estas pruebas ilegales era si esa prueba fue obtenida en forma ilegal
bueno, también pudo haber sido manipulada y entonces su confiabilidad está en crisis. Lo que exige el sistema europeo que efectivamente esa prueba obtenida en forma ilegal ofrezca condiciones de confiabilidad en cuanto a la verdad que revela. En tercer lugar, el Tribunal Europeo analiza cuál es el peso del interés público en la investigación. Y aquí juega muy fuertemente la ponderación. En cuarto lugar, también va a considerar en ese juicio de ponderación la intensidad o la calidad del derecho humano lesionado. Y finalmente termina, bueno, habilitando la consideración en alguna medida de la buena fe en la actuación de las policías frente a las necesidades de prevención general y especial. Queda introducida entonces si la policía frente a esas necesidades actuó de buena fe o de mala fe. La cuestión es que el Tribunal Europeo ha fijado estos estándares, admitiendo entonces este modelo de la ponderación en varios casos. Uno de ellos es Schenck contra Suiza en el año 88. Era un caso donde, bueno, la persona que termina condenada había contratado a un sicario para que matara a su esposa y esta persona contratada lo graba y esa prueba es utilizada en contra del imputado para probar su culpabilidad. Otro caso ha sido el caso Bykov contra Rusia del año 2009 y el más interesante es este caso de Alemania, Gafgen contra Alemania del año 2010. Este caso, bueno, era uno de esos casos que se conocen como casos trágicos, ¿no? Que la impunidad en esos casos, bueno, sería una suerte de suicidio institucional. De lo que trataba ese caso era que en Alemania, en Frankfurt, habían sido secuestrado un niño de 11 años, que se desconocía su paradero, y en el monitoreo del pago de rescate, la policía establece la participación de Magnus Gafgen, al cual se le allana su vivienda y en la cual encuentran parte del dinero que había cobrado en el rescate y además anotaciones sobre la planificación, con lo cual claramente ahí había toda una línea de investigación independiente que probaba esta responsabilidad del imputado en el hecho. Pero la cuestión es que el niño no aparecía. Y entonces el detective que está a cargo de la investigación le ordena a otro agente que, bueno, que en definitiva lo amenace a Gafgen respecto a que si no decía dónde estaba el chico, le iban a infringir dolor físico. Y frente a esto, Gafgen termina diciendo dónde estaba y allí encuentran entonces el cadáver, al cual obviamente le hacen la autopsia, y también en el lugar, que era un estanque donde lo había arrojado, encuentran huellas del vehículo de Gafgen. La cuestión es que, bueno, Gafgen termina condenado en los tribunales alemanes. Una de las cuestiones que se analiza es que, bueno, esta amenaza de sufrir dolor físico era proporcionalmente inferior bueno, al hallar con vida a este chico que podía estar con vida todavía, con la idea del interés superior del niño. Por otro lado, señalan que los policías habían actuado movidos por esta finalidad de encontrar al chico y no por castigar a Gafgen. Y eso obviamente llega al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo, bueno, también los habían condenado a los policías y no había sido utilizada por el Tribunal Alemán la declaración, esa confesión de Gafgen. Pero sí habían utilizado la autopsia, que había sido consecuencia en definitiva de esa declaración. El caso, como les dije, llega al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo, aplicando esta regla de sistema ponderativo, por un lado señala que esa amenaza de infringirle daños de dolor físico, bueno, que el tribunal alemán había considerado que, bueno, era menor, bueno, supuso un trato inhumano y en consecuencia una violación al artículo 3 del Convenio Europeo. Pero igual admitió la prueba
de la autopsia y, por ejemplo, las marcas de las ruedas, aunque también señala que había todo un cauce independiente con la identificación a la que se llega en el aeropuerto donde se produce el pago del rescate y el allanamiento que era consecuencia de esa identificación previa a esta confesión ilegal. Pero bueno, reconociendo que había habido un trato inhumano y que no podía ser entonces admitido, una violación al artículo 3 que es absoluto, marca que la del artículo 6, que es el de juicio justo, el debido proceso, no es absoluta. Y que, bueno, todas esas reglas de ponderación que recién vimos habilitaba a que puedan ser consideradas esas pruebas. A la par, también va a señalar algunas otras excepciones que vamos a ver en el video siguiente o en los siguientes, que, bueno, es que la valoración de esa autopsia del niño y las huellas que recogen en el estanque, bueno, sirvieron para ratificar la confesión, que era una confesión confiable. Y esto tiene que ver con, como vamos a ver, hay excepciones que permiten ver si el acto irregular puede ser usado en favor del imputado o para destruir su mentira. En este caso, corroboraría su versión. Y finalmente también señala el Tribunal Europeo que existe un quiebre en la cadena causal que ligaba los métodos prohibidos, que era este trato inhumano al coaccionarlo para que confesara, con, bueno, el desarrollo de la investigación, que también, como vamos a ver, es otra de las excepciones de tinte atenuado. En conclusión, bueno, el modelo europeo sostiene entonces este modelo ponderativo del cual nos hablaba Javier Hernández García. Y entre nosotros ya Fabricio Guariglia aludía a este tipo de modelos. En este trabajo él da cuenta de que existe una posición que está representada por quienes afirman que la solución pasa por esta ponderación que se hace en el caso concreto. Y en esa ponderación hay que contemplar los intereses de la persecución penal, los intereses individuales protegidos, considerar la gravedad y la relevancia constitucional de la injerencia estatal y el peso del hecho del delito que hay que esclarecer. Pero claro, para Guariglia esto es inadmisible. No comparte la lógica de este modelo. Pero es un modelo que hoy por hoy tiene, bueno, todo un discurso académico que lo respalda, también conocido desde Estados Unidos como el Balancing Test, o en la obra de Javier Averdián, citando alguna jurisprudencia de Rosario, como un clearing de valores. La historia es que ese discurso académico que le da respaldo nos viene de la mano del neoconstitucionalismo, básicamente en la corriente principialista. Y bueno, el abanderado en esto es Robert Alexis, quien distingue desde su concepción las reglas de los principios y señala que mientras que las reglas, las colisiones entre las reglas se van a resolver en la dimensión de la invalidez, va una o la otra, en cambio, en el ámbito de los principios, la colisión se termina resolviendo no por todo o nada, sino a través de la dimensión del peso de la ponderación como un método de interpretación. Y bajo esa lógica, Alexis lo que dice es que hay que elegir cuál o cuáles de, bueno, aquellas cuestiones que intervienen en esa colisión debe ser privilegiada en el caso concreto. De modo tal que es relativo todo y no hay conclusiones absolutas para todos los casos. Desde ese horizonte, Alexis va a decir que los derechos individuales, los derechos fundamentales, pueden aparecer descritos como principios y en consecuencia, bueno, juega entonces no la invalidez en la colisión, sino la ponderación. Y entonces cuando colisionan con otros derechos o intereses, hay que usar la ponderación como método de interpretación. Y dentro de esos derechos o intereses está el concepto de bien jurídico y él lo ejemplifica con la seguridad pública, de modo tal que, bueno, en esta ponderación, algunos derechos que pueden entrar
elaborados como principios en colisión con la seguridad pública, en el caso concreto podemos terminar dándole preponderancia a la seguridad pública y entonces admitir prueba en violación a derechos fundamentales. En este trabajo de Mariano Gabriel Juárez, bueno, cuenta un poco esta lógica de el modelo ponderativo con las ideas de Robert Alexy, aunque él no está de acuerdo porque suscribe las ideas de Ferraioli y Ferraioli está en contra. Ferraioli también un neoconstitucionalista, pero de la otra corriente, mientras que Dworkin, Alexy, entre nosotros Santiago Nino participaba de este constitucionalismo principialista, una suerte de naturalismo reciclado. Bueno, Ferraioli habla de un constitucionalismo garantista de corte positivista. Y Ferraioli va a decir que la idea de que los principios constitucionales son siempre objeto de ponderación y no de aplicación genera un peligro para la independencia de la jurisdicción y para su legitimación política. Ferraioli no admite esta distinción entre reglas y principios. Y Binder, en el tomo 4 de Derecho Procesal, va a señalar que Habermas sostiene en línea con las ideas de Ferraioli que todas las formas de ponderación referidas a derechos fundamentales lo que hacen es quitarles fuerza normativa a esos derechos. Con lo cual, Habermas no acepta estos modelos de ponderación. Y marca Binder que Robert Alexy reconoce que estas críticas deben ser atendidas y dentro de, bueno, su discurso analiza si esa ponderación irracional es en sí una ponderación irracional y si es capaz la teoría ponderativa que él suscribe de evitar que finalmente los derechos individuales se inmolen. En fin, es un tema por demás controversial. Lo cierto es que, por ejemplo, la Constitución de Canadá prevé la regla de exclusión ponderada bajo la lógica del modelo de proporcionalidad o ponderativo. La Constitución, en el 24.2, habla de la exclusión de la prueba que desacredita la administración de justicia. O sea, prueba obtenida en violación a derechos fundamentales, pero que colisiona con un descrédito para la administración de justicia. Y así dice que cuando en procedimientos conforme a la subsección 1, un tribunal concluye que la prueba se obtuvo de una manera que infringió o negó cualquier derecho o libertad garantizados por esta carta, esto es, se violó un derecho fundamental, va a decir la Constitución canadiense que esa prueba será excluida sí y solo sí si se establece que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, su admisión en el proceso deshonraría a la administración de justicia. Y de hecho, la Corte Suprema Canadiense, en este caso, R versus Grant del 2009, señala que, en definitiva, en base a esta manda constitucional, el juez tiene que balancear los efectos de la confianza pública en el sistema judicial a partir de la admisibilidad o inadmisibilidad de esa prueba. Y para eso tiene que usar tres indicadores, tres factores. La seriedad de la infracción pública, la seriedad del delito cometido, el impacto de la violación en los derechos del acusado y los intereses de la sociedad en la resolución del caso. Claro, en Canadá, esta idea de mantener la confianza en la administración de justicia es un gran valor. De hecho, uno de los fundamentos para habilitar la prisión preventiva en Canadá es mantener la confianza de la comunidad en la administración de justicia. Si esa confianza se pondría en crisis con la libertad de una persona imputada, entonces debe ser decretada la prisión preventiva.
Claro, es un argumento terciario, es de último orden, pero lo admite. Obvio que Canadá está en América, pero también hay una diferencia con el resto de la gran mayoría de los países que la integramos. Canadá no ratificó la Convención Interamericana, con lo cual no está bajo jurisdicción de la Corte Interamericana. Sí, por supuesto, participa de la OEA y, bueno, está sometida al sistema, pero no bajo la jurisdicción de la Corte. Y eso, por supuesto, marca una gran diferencia, como también sucede con Estados Unidos, que tampoco la ratificó, con Cuba, o con Venezuela, que, bueno, denunció la convención, con lo cual hoy tampoco está bajo jurisdicción de la Corte. La historia es que tenemos este modelo ponderativo que, bueno, en esta materia linkea con el modelo del principio de disuasión, que como vimos en el video de ese modelo, también terminó admitiendo a través de la lógica del balancing test esta idea de ponderación y ya abandonó un tanto tal vez esa idea de la necesidad exclusiva de que el único objeto sea la disuasión. Y estos dos modelos terminan poniendo en crisis tanto la vigencia de la regla de exclusión como la doctrina del árbol envenenado. Por un lado, bueno, eso impactó en jurisprudencia de nuestra propia Corte. Fiscal contra Fernández, aquel caso de, bueno, el policía que de manera encubierta ingresa con un sujeto al consulado de Bolivia. Aprovecho y hago una fe de ratas porque allá ha dado el consulado de Mendoza. Es algo que sucede en Mendoza, pero a donde se ingresa es al consulado de Bolivia. Zambranadaza, que es, bueno, legitimar la prueba que el detonante, digamos, de la intervención judicial sea la denuncia del médico que atendió en un hospital público a una persona que corría riesgo de vida, que después es corregido con una corte posterior con Valdivieso. O, bueno, tema de requisas, detenciones y requisas sin orden judicial por fuerzas policiales en Fernández Prieto y Tumbeiro. En esos casos, bueno, la Corte Federal de la Argentina puso en crisis la regla de exclusión o eludió la aplicación de la regla de exclusión, legitimando de manera elíptica a esos actos irregulares. Pero también se pone en crisis la doctrina del fruto del árbol envenenado. Y fruto de esto, bueno, es este libro de Héctor Hernández, del 2018, editorial Cátedra, donde, bueno, no comparte la lógica de la doctrina del fruto del árbol venenoso. Obvio que en alguna medida la Corte Interamericana puso coto en 2020 con la sentencia del 1 de septiembre en estos casos de Fernández Prieto y Tumbeiro, considerando que esos dos casos habían sido violaciones a derechos humanos, porque, bueno, tanto las detenciones como las requisas del auto de Fernández Prieto y la personal de Tumbeiro habían sido en violación a múltiples derechos fundamentales. Y como vimos también, bueno, la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado aparece en 2010 en este caso de la Corte Interamericana contra México, Cabrera García y Montiel. Claro que también planteé si ese es un estándar lo suficientemente consolidado como para que nos rija hacia los sistemas internos de los países que conformamos el sistema interamericano a través del Instituto del Control de Convencionalidad. Y señalé en el video anterior de que tal vez esa conclusión justamente no es tan concluyente. Lo cierto es que aquí también empieza a jugar el modelo de la integridad constitucional, que, bueno, supone, a diferencia del modelo del principio de disuasión y del ponderativo, que la regla de exclusión está en la Constitución y en la propia Constitución. Entonces hay que ver si las excepciones a esa regla de exclusión son admisibles, en todo caso, cuáles y en cuáles circunstancias.
Claro que, bueno, será en gran medida la ley procesal como, bueno, ley reglamentaria del proceso constitucional la que podrá establecer esas excepciones. Excepciones que vamos a analizar en los próximos videos. En definitiva, estamos hablando de tensiones que tratan de explicar o resolver de una u otra forma estos modelos y puntos de equilibrio. Por un lado, esa tensión se da entre la necesidad de reprimir de manera eficaz, eficiente el delito y no habilitar ámbitos de impunidad. Y por el otro lado, respetar derechos fundamentales que son los que, bueno, en el proceso penal básicamente amparan a la persona imputada. La regla de exclusión lo que busca es preservar esos derechos fundamentales, lo mismo que la doctrina del fruto del árbol envenenado, porque si en definitiva las pruebas que son derivadas, indirectas, provienen de un acto que violó derechos fundamentales, también deben caer. La historia es que, por el otro lado, aparece la doctrina del árbol curado, donde, bueno, la regla de exclusión deja de ser una regla y se convierte en una excepción. Justamente la exclusión es una excepción y no es una regla. A eso ha llegado, en definitiva, el sistema norteamericano, como vimos en, bueno, su evolución y retroceso. Muy lógico de países del common law, donde, bueno, nunca importó en gran medida cómo se obtenía esa prueba. Lo importante era descubrir la verdad, pudiendo condenar tanto a los que habían cometido los actos irregulares, violando derechos fundamentales, como al imputado cuya culpabilidad se determinó a partir de esa prueba obtenida de manera irregular. Y en el medio, bueno, obviamente aparece la idea de las excepciones, que, bueno, en aquel modelo de la disuasión son muchísimas, buscando esa idea de seguridad pública, y que, bueno, en este punto de equilibrio hay que tratar de que sean excepciones prudentes. Excepciones que juegan su papel más fuertemente en los llamados casos trágicos, como el de Gafgen, donde hay un dilema planteado y donde no hay solución sin que se sacrifique algún elemento esencial de un valor fundamental. Y en ese marco, entonces, esos casos trágicos son los que, bueno, de alguna manera nos mueven a terminar admitiendo excepciones. Lo cierto es que a veces se consideran casos trágicos a casos que no son tan trágicos. Y eso, bueno, es un tema que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. En los siguientes vamos a ver las excepciones que pueden hacerse a la regla de exclusión de la doctrina del fruto del árbol envenenado, que terminan dando, bueno, consistencia a la doctrina del árbol curado. Para eso vamos a, bueno, hacer pie en este libro de Maximiano Jaraverdián, Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal, que es su tesis doctoral, que estuvo apuntada a relevar todas estas excepciones. Los espero en ese video. Muchas gracias.